Shalom, amado amigo, un saludo. Shalom Lekula. En esta ocasión queremos hablar, amado amigo, de una historia bien bonita aquí en el capítulo 6 de Daniel. Esta es la historia de Daniel en el foso de los leones. Dice acá Daniel capítulo 6, verso 1 en adelante. Mire qué historia tan hermosa. Se lo voy a leer a continuación. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que gobernasen en todo el reino. Verso 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Pero a Daniel, amado amigo, le tenían envidia los otros gobernadores, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores. O sea, eran 3, pero Daniel era uno de los más superiores. Tenía más sabiduría y el rey lo conocía bien y le tenía aprecio, cariño y respeto a Daniel. Verso 3, lo leo nuevamente. Pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Mire, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Repetimos, a Daniel le tenían envidia los otros gobernadores. Mire que la envidia donde quiera está. Hay gente que se ponen celosas solo porque a usted le va bien y a ellos no. Eso es malo. Uno debe de alegrarse cuando a uno conocido suyo le va bien, o a un vecino o a un familiar suyo. Uno tiene que alegrarse cuando al prójimo le va bien. Si nos enojamos o nos da envidia, estamos muy mal. Verso 4. Estamos en Daniel 6, verso 4. Entonces los gobernadores buscaban ocasión. Mire, estaban ya ellos con esa envidia terrible. Mire, ya dice que los gobernadores buscaban ocasión, estamos en el verso 4, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. El hombre tenía temor del Creador y siempre tenía sus rezos, siempre le pedía a su Dios. Mire, porque él era fiel, dice, mire, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Era un hombre íntegro, un hombre recto delante de Dios. Tenía temor del Creador y el rey lo sabía. Por eso el rey le tenía mucho cariño a Daniel y él sabía que Daniel era más grande que los demás. Él lo conocía bien. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, en plural, hombres. Eran varios, ya no eran dos gobernadores, ya se unieron otros, hombres, en plural. Dice, verso 5, repito, entonces dijeron aquellos hombres, 2 puntos, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire qué hombres tan perversos, tan malos. Así hay gente que siempre, miren, nos quieren echar zancadillas, como dicen en Centroamérica. Nos quieren poner el pie para que nos caigamos. Pero no, tiene que ser al revés, señores. Debemos de nosotros alegrarnos cuando al vecino o a un conocido o a un familiar le va bien. Eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros hagamos. Verso 6. Entonces estos gobernadores, en plural, se juntaron delante del rey. Mire, estaban conspirando con el rey y poniendo al rey en contra de Daniel. Y le dijeron así, 2 puntos, Rey Darío, para siempre vive. Mire, elogiando al rey hipócritamente. Todos los gobernadores del reino, magistrados, gobernadores, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea que estos tipos querían que el rey
que el rey que Daniel se arrodillara ante el rey. O sea, que tuviera al rey como su Dios. Verso 8, mire qué terrible, mire esta conspiración. Así hay gente hoy en día, tristemente, que mire que no pueden ver que a usted le está yendo bien porque ahí están las envidias, rencores, rencillas, mire, y van contra el vecino y van contra las amistades suyas mismas y lo ponen mal a usted. Mire qué terrible, mire, todo eso no le agrada al Todopoderoso, señores. Eso es muy mal. Verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Mire, están manipulando al rey a que el rey firme un edicto para que Daniel se arrodillara ante el rey, para que el rey solo adorara al rey, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Recuerde que esto sucedió en Persia. Estamos hablando de Irán. Esto sucedió lo que hoy en día es Irán, la cual no puede ser abrogada. Verso 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, o sea, prohibición de adorar a otro Dios diferente. El verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o de su cuarto o de su recámara, que daban hacia o rumbo a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Se da cuenta usted? O sea, Daniel no se arrodillaba ni rezaba 3 veces al día solamente por ese problema. No, dice cómo lo solía hacer antes. Punto. Es el final del verso 10. Cómo lo solía hacer. O sea que él ya lo hacía. O sea, no se inclinaba delante de Dios porque estaba ese problema. No, él todo el tiempo lo hacía. Y eso le podía costar la vida a Daniel, porque los hombres lo estaban poniendo en mal con el rey. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Mire. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado, mire lo que los hombres le dicen al rey, no has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sino interrogación. O sea, mire, ya están acusando a Daniel de que, o sea, le están diciendo al rey, tú firmaste este edicto. O sea, el rey firma el edicto. Hoy estos hombres ven a Daniel orando a su Dios y van y lo acusan con el rey. Dicen, hey, pero tú firmaste un edicto que cualquiera que pida a otro Dios o a otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Leones, mire, en plural con ese, quiere decir que eran 2 o más leones, 5, 10 o 8, pero eran 2 o más leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia. Estamos diciendo que esto sucedió en Irán, la cual no puede ser abrogada o revocada. Verso 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Mire lo que le están diciendo estos hombres al rey. Este Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Recuerde que a Judá se lo llevaron cautivo. Nabucodonosor se lo llevó cautivo, a toda la tribu de Judá se lo llevaron. Y aquí están acusando a Daniel, que era un judío. Mire, este Daniel, le dicen estos gobernadores al rey, que es de los hijos cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, le dice, mire, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición, como diciéndole, está adorando a otro Dios, se hinca y ahí está rezando rumbo a Jerusalén, y tú, rey, ya firmaste que eso no lo puede hacer él, eso te lo tienes que hacer a ti. Y, o sea, están acosando, mire, como un demonio que está ahí. Así hay gente lastimosamente que acusa a los demás. Terrible, mire, aquí, mire, nosotros, señores, no somos nadie para acusar a nadie. Es el creador, solamente Dios puede hacer eso.
nosotros no somos nadie para acusar a nadie de nada. Verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Trató de librarlo a Daniel, pero ya no pudo el rey librarlo porque él ya había firmado el edicto. Y hasta la puesta del sol trabajó, o sea, todo el día el rey trabajó para librarlo. Todo el día el rey trató, pero no pudo. Verso 15, pero aquellos hombres, en plural, hombres, rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada o revocada. O sea, como diciéndole, ya lo firmaste, hoy tienes que cumplir lo que el edicto dice. O sea que todo el que no adorara al rey debía ser echado en el foso de los leones para que los leones se lo comieran y lo hicieran pedazos. Eso estaban pidiendo estos hombres perversos, que a Daniel fuera echado en el foso de los leones por desobediencia al rey. El rey trató de librarlo, pero no pudo. Verso 16. Entonces el rey mandó arrestar a Daniel. No le quedó otro rey que hacerlo, porque estaba siendo presionado por estos hombres perversos. Verso 16, repito. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Con ese, leones, 2 o más leones. Podían haber 3, podían haber 2 o 3 o 4 o 5 leones, o sea, con ese, en plural. Y el rey dijo a Daniel, el rey le gritó a Daniel, le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey le gritó a Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, en esos tiempos, señores, cuando el rey ponía ese sello, nadie podía tocar esa piedra con el sello del rey. Y el que lo hacía era digno de muerte, era asesinado, porque nadie podía tocar ese sello. Era prohibido, verso 18. Pero el rey, antes de leer el verso 18, el rey le gritó a Daniel: que el Dios tuyo te libre. Y le dice, como diciéndole: yo traté de librarte, se lo estoy parafraseando, traté de librarte y no pude, pero que el Dios tuyo te libre. Daniel le grita, el rey le grita a Daniel: que ese Dios tuyo te libre, le dice. Verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue el siguiente día. El rey no pudo ni dormir toda la noche. Pero verso 18, me salté, creo, en verso 18. Luego el rey se fue el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. ¿Qué es ayuno? Dejar de comer. Mire, el rey se metió en ayuno, dejó de comer porque estaba desesperado, porque trató de librar a Daniel y no pudo. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Se le voló el sueño y no quiso música en ese día. Ya ves que a los reyes le traían su musiquita en esos tiempos para que el rey le diera sueño y se durmiera. En ese día ni música quiso. Se puso en ayuno el rey, afligido por Daniel. Mire, tenía buen corazón el rey. Así hay gente de buen corazón. Hay reyes, presidentes, diputados, gente de la alta sociedad en estos tiempos que tienen buen corazón. Y eso le agrada a Dios. Verso 19. El rey pues, mire, madrugó el rey. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Se salió corriendo al foso de los leones a ver cómo estaba Daniel, qué había pasado. Verso 20, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. El rey estaba triste. Según él, ya los leones se habían comido a Daniel. Y le dijo, 2 puntos. Daniel, le grita, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Mire qué bonitas palabras del rey. El rey, según él, ya se lo habían comido los leones. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Otra vez, mire, leones en plural, quiere decir que eran varios leones.
¿te ha podido librar de los leones? Verso 21. Le contesta Daniel. El rey se queda con la boca abierta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de mira otra vez, los leones, en plural otra vez. Vea qué dato tan interesante. En plural, quiere decir que eran varios leones, 2 o más. Verso 22, otra vez, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire, ese Dios, el Dios de Daniel, es el Dios de los inocentes. El Dios de Israel, señores, es el Dios de los inocentes. Es el Dios bueno, que quiere el bien para nosotros como humanos. Él aborrece cuando nosotros odiamos y tenemos rencor contra nuestro prójimo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera. El rey brincó su corazón, saltó su corazón de alegría. No, estaba atónito el rey. No podía creerlo. ¿Cómo era eso? Que Daniel estaba vivo. Si él pensaba, porque dice que cuando lo gritó, dice que estaba triste el rey. Porque él pensó que ya los leones se habían comido a Daniel. Repito el verso 23, ya estamos terminando. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó rápidamente a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mire, este es el Dios de Israel, señores. Este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Creador Todopoderoso. Mire qué bonito. Ni una lesión se encontró en él. Verso 24. Y dio orden. Aquí viene lo duro. Hay mucha gente que mata, asalta y todo en los gobiernos. Pero cuando llega otro rey, los mandan a arrestar. Verso 24. Y dio orden el rey. Mire. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos. Mire, otra vez en plural. Quiere decir que los que acusaban a Daniel no era uno, eran aquellos, dice, que en plural, aquellos, con una S. Quiere decir que eran varios gobernadores. Y estos hombres, señores, estos gobernadores arrastraron no solamente sus vidas, sino a sus esposas y a sus hijos. A esto les pasó lo de Nicolás Maduro, presidente inconstitucional de Venezuela, que Nicolás Maduro arrastró a su mujer. Usted sabe, usted vio las noticias que él fue arrestado por Estados Unidos y él arrastró a su mujer está en la cárcel también, y a sus hijos. Hoy Nicolásito, le dicen, el hijo de Nicolás Maduro, también ya creo que ya Estados Unidos ya le echó el ojo y lo quieren arrestar también. Arrastraron a su familia y a sus hijos. Esto le pasó a estos gobernadores, que arrastraron a sus esposas y a sus hijos. Se lo leo otra vez, verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Repito, nosotros no somos nadie para acusar a nadie, señores. Y fueron echados, mire otra vez. Y fueron echados, estamos en el verso 24. Y fueron echados, en plural otra vez, la S, mire, en plural, varios. Y fueron echados en el foso de los leones ellos. ¿Quiénes son ellos? Ahí dice, sus hijos y mire, otra vez, sus hijos, los hijos de los gobernadores, los hijos de los hombres que los gobernadores arrastraron también, porque no fueron solo ellos, también ellos movieron masas, movieron grupos, y hicieron su grupito para acusar a Daniel. Quiere decir que estos grupos, los gobernadores y a los que ellos arrastraron, no solamente se hundieron ellos, sino que arrastraron dice acá, a sus hijos y sus mujeres, y aún, dice, no habían llegado al fondo del foso cuando los leones, otra vez en plural, leones con S, en plural, se apoderaron de ellos. Otra vez en plural, ellos, las mujeres y sus hijos y los gobernadores y a los que ellos engañaron al foso. Dice que no, iban en el aire, no habían ni caído en el fondo del foso cuando los leones los devoraron. Estamos hablando, señores,
no de un león. Estamos hablando de 2 o más, en plural, leones. Al foso, dice acá, disculpe, verso 24, se lo leo otra vez porque esto está increíble. Dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, mire, ellos, las mujeres y sus hijos, los gobernadores y a los que ellos engañaron, ellos, sus hijos, en plural, hijos, todos los hijos de ellos, y sus mujeres con ese, en plural, varias mujeres, varios hijos, varios hombres perversos que los mismos gobernadores engañaron y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones, en plural con ese, eran varios leones, 2 o más, por lo menos 5 o 7 leones, o 10 tal vez, o más, se apoderaron de ellos, en plural otra vez, ellos, y quebraron todos sus huesos. Mire qué terrible, mire cómo acabaron estos hombres, mire lo que cuesta, mire, rebelarse en contra de un hombre de Dios. Cuidado, mire, verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, mire, otra vez la S, en plural, pueblos, naciones, con S, y lenguas, con S, a todo el planeta que habitan, dice, en toda la tierra, paz sea multiplicada. Verso 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Mire qué bonito, el Dios, Daniel era un judío, Daniel tenía el Dios de Israel, porque Él es el Dios viviente, dice el rey, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Wow! Verso 27, estamos terminando. Él salva y libra y hace señales. Claro, libra. O sea, el rey puede decir, Él salva porque salvó a Daniel de los leones. Y dice, y libró a Daniel del foso de los leones, que no se lo comieran. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, dice el rey. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Otra vez en plural, leones. Claro, el rey miró cómo Dios salvó a Daniel, lo libró, y el rey miró las señales del Creador Todopoderoso, cómo Él libró a Daniel. Verso 28 es el final. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Todo esto, señores, sucedió lo que hoy en día es Irán. Gracias, mi amigo, y qué hermosa, qué historia tan bonita. Daniel capítulo 6 del 1 al 28. ¡Wow! ¡Qué historia tan hermosa! Amado, muchas gracias por sintonizar nuestros audio, video. Un saludo a la distancia, a los que están en Sur Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Israel. A todos, Shalom Aleichem. Y nos vemos, amado amigo, en el próximo video o audio, video. Lehitraot. Adiós.